Hola, bienvenidos a la clase. Hoy vamos a hablar sobre el último criterio de valoración contable que vamos a estudiar, ¿sí? Aquí en nuestras clases de contabilidad básica, y es el criterio de costo amortizado, ¿ok? Este criterio de valoración contable está presente en la NIF o Norma Internacional de Información Financiera número 9, Instrumentos Financieros. En términos prácticos, el costo amortizado es el valor presente de los flujos de efectivo contractuales por cobrar o por pagar, ¿sí? Dependiendo del instrumento financiero que se trate, si es un activo o un pasivo, más o menos los costos de transacción por amortizar utilizando el método de interés efectivo o tasa de interés efectiva. ¿Ok? Ya acabamos de estudiar en clase, en las dos últimas clases estudiamos las dos fórmulas financieras de Excel, TIR y TIR no PER. TIR cuando los flujos son equidistantes y TIR no PER cuando los flujos no son equidistantes. ¿Ok? Esto ya lo estudiamos. ¿Cómo se utilizan estas fórmulas financieras en Excel? ¿Ok? Entonces sepan que para determinar el costo amortizado de un instrumento financiero básico, que esa es la valoración posterior que se realiza a estos instrumentos financieros, ¿sí? Se utiliza para hallar los intereses la fórmula de interés efectivo. Si nosotros representáramos este costo amortizado como una fórmula, vamos a tener que el costo amortizado es igual al valor inicial del activo o pasivo menos los costos iniciales, más o menos los intereses producidos con la fórmula de TIR, ¿sí? De tasa de interés efectiva, menos una reducción de valor por deterioro en el caso de los activos financieros. En principio, estos flujos van a ser calculados sin considerar posibles pérdidas por riesgo de crédito. Asimismo, les debo destacar que cuando se emplea este método de interés efectivo se consideran los costos de transacción, en el caso de los activos se suman y en el caso de los pasivos van a restar. La mejor forma, jóvenes, de estudiar el costo amortizado, ¿sí? Porque es bastante complejo cuando uno lee el concepto en la NIF 9, es complejo estudiar ese concepto. Entonces la mejor forma de analizarlo, de resolverlo, es mediante un ejercicio, ¿sí? De antemano les digo, para resolver costo amortizado, para poder hallar TIR o tasa de interés efectiva, el método de la tasa de interés efectiva, jóvenes, tienen que tener a su disposición Excel o una calculadora financiera, ¿sí? Las calculadoras financieras usan las mismas fórmulas que se utilizan en Excel, pero deben tener esa herramienta, ¿sí? Financiera para poder resolver este tipo de ejercicios. Entonces vamos a ver el ejercicio. El ejercicio es bastante sencillo, ¿sí? El de costo amortizado. Nos indican el 1 de enero del año 2001, la empresa Contabilidad Básica Compañía Anónima obtiene un préstamo, vamos a ver un pasivo financiero, ¿ok? El costo amortizado de un pasivo financiero del banco XYZ por un importe de 500.000 unidades monetarias. Los gastos de formalización del mismo representan un 2% del monto recibido. ¿Okay? Este monto de gasto de formalización va a restar cuando el banco, imagínense la institución financiera, abona el préstamo. Nosotros registramos banco contra préstamo bancario, ¿verdad? Entonces, ese dinero que transfiere la institución financiera a la cuenta bancaria de contabilidad básica no va a transferirnos en ese primer momento 500.000. ¿Ok? Va a transferirnos 500.000 menos el porcentaje de gasto de formalización. Eso quiero que lo tengan claro dentro de los datos. ¿Ok? El préstamo va a devengar un interés anual del 5%. Ah, profesora, pero eso ya es la tasa de interés efectiva. Error, error. Esa es la tasa de interés nominal anual. ¿Ok? Pero eso no es una tasa de interés estimada que iguala los flujos, ¿sí? O que iguala el importe originalmente recibido, que son los 500.000 menos los gastos de formalización, ¿sí? Sería un 98% en este caso, porque el 2% es de gastos de formalización. Es esa tasa de interés que iguala ese monto recibido inicialmente
menos los flujos o pagos que se van a realizar en 5 anualidades iguales, que nos dicen cómo se va a hacer el reembolso de 5 anualidades, ese monto, les aseguro, jóvenes, el monto de las anualidades, eso no va a dar un 5%, ¿ok? Por eso es que se utiliza el método de interés efectivo, ¿sí? No crean que cuando ustedes les dan como dato una tasa de interés anual, con ese dato, esa es la tasa de interés efectiva. ¿Sí? Muchas veces cuando no tenemos conocimiento de matemática financiera y ustedes están comenzando a estudiar este criterio de valoración contable, tienen el error de tomar el interés anual como tasa de interés efectiva. No, jóvenes. La tasa de interés efectiva hay que hallarla con las fórmulas de Excel que ya estudiamos anteriormente. Entonces, punto 1, ojo, considerar tasa de interés anual nominal no es la tasa de interés efectiva. Hay que hallar, anoten, hay que hallar la TIR. ¿Ok? Esa tasa, ¿para qué se utiliza entonces, profesora? La tasa anual, esa tasa de interés nominal que nos está dando el ejercicio. Esa tasa nos permite calcular esas anualidades o pagos que va a realizar Contabilidad Básica al banco XYZ para poder pagar ese préstamo. ¿Ok? Para eso se utiliza esa tasa nominal anual. Entonces, fíjense cómo nos está pidiendo el ejercicio. Lo primero que vamos a calcular es la anualidad correspondiente. Después tenemos que hallar la TIR. Y por último, hallar lo que es costo amortizado. Hay unas tablas de amortización de ese préstamo. ¿Ok? Y por último, también hacer los asientos de diario correspondientes. Entonces, vamos a empezar aquí a solucionar. ¿Cuánto es el capital? El capital, en este caso, fíjense que nos dicen 500.000. Acá tenemos 500.000. Ese es el capital, el monto del préstamo. ¿Ok? No lo que transfiere a banco. No, el préstamo son 500.000. Los años son 5. ¿Ok? El interés anual nominal es un 5%. Vamos a hallar la anualidad. ¿Qué fórmula financiera de Excel podemos utilizar para resolver la anualidad? ¿Sí? Esos 5 pagos anuales equidistantes, ya estoy dando un dato por allí, que vamos a tomar para que Contabilidad Básica pague el préstamo a XYZ. Vamos a abrir aquí la igualdad y vamos a escribir la palabra pago. Pago es una fórmula financiera de Excel. Abrimos paréntesis y ¿qué nos está pidiendo aquí esta fórmula? La tasa. La tasa es el 5%. 5% anual. La periodicidad es anual. Tienen que estar pendientes, jóvenes, siempre utilicen la misma unidad de tiempo. Yo tomo 5% de interés anual porque los pagos son anuales. ¿Sí? Si los pagos fueran trimestrales y la tasa nominal es anual, tienen que transformar esa tasa anual a trimestres, a bimestres, a semestres o a la periodicidad que les esté indicando el ejercicio, ¿sí? Repito, tomo literalmente el interés anual porque los pagos son anuales. Siempre, ojo, trabajar con la misma unidad de tiempo. Entonces la tasa, 5%, punto y coma. N periodos son 5 años. Y el valor actual son, vamos a colocar por acá, este monto acá. ¿Ok? Dejen lo demás en blanco. BF, valor futuro, no hay en este ejercicio. Y tipo, cuando no colocamos nada, cuando lo dejamos en cero, significa que son pospagables. Es decir, que los reembolsos, los pagos anuales son al vencimiento. ¿Ok? No son prepagables. Cerramos paréntesis. ¿Cuánto van a ser nuestros montos anuales? O cuánto, no nuestros, sino los de Contabilidad Básica, los pagos anuales que va a realizar para poder cancelar el préstamo de 500.000. La anualidad son 115.487,40. ¿Ok? ¿Qué datos introducimos acá? Vean acá arriba. Fórmula financiera de Excel pago. Abrimos paréntesis. Tomamos la tasa. ¿Sí? Ojo con la periodicidad. Tomamos el número de periodos que están implícitos en el ejercicio. En este caso son 5 años. Y tomamos
el monto o valor actual, que es el monto del préstamo. Siempre coloquen ese valor actual con signo negativo para que el monto de la anualidad les dé positivo. ¿Okay? Es una característica de esta fórmula de Excel. Ahora, fíjense, en el año 0 vamos a tener los 500.000 del préstamo, ¿sí? Pero hay que considerar el 2% de los gastos de formalización. ¿Ok? Este 2% gasto de formalización. Entonces, el neto, la transferencia que se va a realizar, el monto transferido a contabilidad básica serían los 500.000 del préstamo menos los 10.000 por gastos de formalización. ¿Ok? En el año 0, yo voy a tener por acá 490.000 que transfieren a contabilidad básica la cuenta de bancos. ¿Ok? Ahora, se van a realizar una serie de pagos. Vamos a pagar el primer año menos 115.000. El segundo año menos 115.487,40. El tercer año igual. ¿Ok? Yo introduzco estos datos de forma lenta para que ustedes vean paso a paso cómo se realiza. ¿Ok? Tenemos en el año 0, cuando otorgan el préstamo, 490.000 que ingresa en el banco de contabilidad básica. Y luego sale de la cuenta de banco para pagar el préstamo. En el año 1, el monto de la anualidad, 115.487,40, se coloca negativo, estamos pagando. En el año 2, 115.487,40 y así durante los 5 años. Fíjense que las anualidades son todas las mismas. ¿Ok? Como las anualidades son las mismas y ocurren de forma equidistante, porque son anuales, ¿ok? Vamos a utilizar para hallar la tasa de interés efectivo la fórmula financiera de Excel TIR. Esta ya la estudiamos en clase. Valores. Vamos a abrir una matriz, ¿ok? Que va a ir desde D13, arrastramos el cursor hasta D18, ¿sí? Fíjense cómo quedaría la fórmula TIR. Abrimos paréntesis de 13, vean que aparecen 2 puntitos, es una matriz de valores, hasta de 18 y cerramos paréntesis, ¿ok? Y la tasa TIR de este ejercicio sería 5.73516. Yo voy a, no es que voy a quitar decimales, voy a mostrar menos decimales, ¿ok? Acá vamos a mostrar menos. Pero no es 5.74%, hay más decimales allí implícitos en esta tasa TIR. Entonces, ya respondimos la pregunta 1, que es la anualidad correspondiente. Ya respondimos la pregunta 2, que es cuánto es la tasa de interés efectivo o TIR. 5.73. Aquí tendríamos, fíjense, 5.7352%. ¿Ok? Y ahora vamos a calcular el costo amortizado. ¿Sí? En el año, el 1 de enero de 2000X1, que es cuando otorgan el préstamo, yo tengo acá 490.000, ¿sí? Que esto es como el periodo 0 que ustedes ven acá al inicio. ¿Ok? Luego, vamos a calcular sobre estos 490.000, que es el monto inicial, el gasto financiero. Profesor, ¿usamos el 5% anual? No, jóvenes, tienen que utilizar como la fórmula le dice. ¿Qué nos dice el concepto de costo amortizado? Que el método es el de interés, tasa de interés efectivo. Entonces tenemos que utilizar la tasa hallada por la fórmula TIR. ¿Ok? Multiplicamos este costo inicial de 490.000 que ustedes ven en el punto 0, ese monto que transfirieron a la cuenta de bancos de contabilidad básica compañía anónima, lo vamos a multiplicar por esta tasa. Todos los decimales, jóvenes, utilizan todos los decimales, aunque vean solo 5.74, utilícenlos todos porque si no el resultado les va a dar diferente. Y obtenemos el gasto financiero. ¿Ven? Este gasto financiero va a variar cada periodo, ¿ok? Al 31 de diciembre de 2000X1 nos dio 28.102,28. Tenemos el pago. El pago son 115.487,40. Entonces, costo amortizado al 31 de diciembre de 2000X1. Abrimos igualdad. Tenemos
El costo amortizado del 1 de enero, 490.000, 500.000 menos el 2% de los gastos de formalización, más este gasto financiero, ¿sí? Y le vamos a quitar o le vamos a restar el pago, ¿ok? Más este monto que ustedes ven acá, ¿ok? Ahora, yo aquí sumé, pero ¿por qué sumé el de 27? Porque es un monto que está restando por acá, ¿sí? Si nosotros colocáramos fórmula, ¿sí? Si nosotros colocáramos aquí fórmula o anoten allí, aquí tendríamos para el 31 de diciembre de 2000X1, tendríamos costo amortizado 1 de enero 2000X1 más el gasto financiero, ¿sí? Menos el pago, ¿ok? Y ese es el costo amortizado al 31 de diciembre de 2000X1. Voy a borrar esto por acá, que es esto ya está formulado, por eso es que colocan el valor, ¿ok? Para hallar el gasto financiero del año 2000X2, igual, me voy al del año anterior, aquí, me ubico aquí, no al del inicio, me voy al 31 de diciembre de 2000X1, multiplico por la tasa TIR, ¿sí? Y obtengo los intereses de ese año 2000X2. Para hallar el costo amortizado del 31 de diciembre de 2000X2, esto sería igual al monto del año anterior más el gasto financiero menos ese pago, ¿ok? Aquí lo único que permanece constante es el pago. ¿Por qué el pago? Porque son anualidades exactamente iguales, ¿ok? El pago es lo que se mantiene, ¿ok? Los intereses varían. Estos 17.000, ¿de dónde salen, profesora? Tomamos el costo amortizado del año anterior, del 31 de diciembre de 2000X2, por la tasa TIR y nos dan los intereses del año 2000X3. Para hallar el costo amortizado al 31 de diciembre de 2000X3, tomo el costo amortizado del año anterior más los gastos financieros del año 2000X3 menos el pago, ¿ok? Para hallar el gasto financiero del año 2000X4, tomo el costo amortizado del año anterior por la tasa TIR, que es constante, ¿ok? Nos da ese gasto financiero 2000X4. Costo amortizado al 31 de diciembre de 2000X4, costo amortizado del año anterior, más el gasto financiero, menos el pago, ¿ok? Para hallar el último costo amortizado, yo tendría costo amortizado del año anterior y vean lo que va a pasar acá. Sumamos los intereses menos el pago. ¿Qué tiene que pasar el último año, jóvenes? Tiene que ser 0. Yo termino de pagar, yo no. Contabilidad básica termina de pagar su deuda el 31 de diciembre 2000X5. Para saber que ustedes lo hicieron bien, el último año, el costo amortizado, el último valor tiene que ser 0, porque ustedes están pagando una deuda, ¿sí? En el caso que fuera un activo, tras recibir el último cobro del cliente, el costo amortizado también debe ser 0, ¿ok? Cuando culmina el cobro o los periodos de cobro y o de pago, el último costo amortizado, jóvenes, por la fórmula o por el método de la tasa de interés efectiva, debe darle 0. ¿Ok? Entonces, repito, es muy sencillo de hallar lo que sería el gasto financiero y el costo amortizado cuando ustedes tienen una herramienta financiera para hallar la anualidad y el TIR o la TIR. ¿Ok? Y vuelvo a repetir, fórmula de hallar gasto financiero sería el costo amortizado del año anterior por la tasa TIR y el costo amortizado de ese año en el que ustedes estén ubicados sería costo amortizado del año anterior más el gasto financiero menos el pago. ¿Ok? Esto es para el caso de un pasivo financiero. Nuestro cuadro de amortización, este sí ya está automáticamente resuelto. Es muy sencillo. El único dato que quizás de dónde sale, profesora, es muy fácil, es la amortización. ¿Ok? Vean acá.
la amortización sale de restar la anualidad menos los intereses, ¿sí? Es la amortización es la parte de capital que se está cancelando de la deuda, ¿ok? Porque recuerden que cuando ustedes le pagan una cuota de préstamo a un banco, imagínense que ustedes como personas naturales tienen una deuda con una tarjeta de crédito. Cada pago, si ustedes hacen pagos mensuales, ese pago mensual se compone una parte del capital, ¿ok? Y otra parte se compone de intereses. Bueno, en un préstamo a una empresa ocurre lo mismo. La cuota anual, en el caso de que sea anual o semestral, trimestral, la cuota de amortización de préstamo es lo que amortiza el capital, pero la cuota que se paga en total incluye una parte de intereses y otra parte que va amortizando o restando el capital prestado, ¿sí? Fíjense otro dato interesante, como los gastos financieros o intereses fueron más altos al principio y fueron disminuyendo a medida que transcurría el tiempo, ¿ok? Eso es la característica de los cuadros de amortización franceses, ¿ok? En matemática financiera hay varias formas de amortizar préstamos. Uno es el método francés y otro es el método alemán. Cuando se utiliza el método francés, los intereses son más altos en los primeros periodos o años en que se pagan las deudas y esos intereses van disminuyendo y ustedes realmente están pagando el capital de los préstamos recibidos al final de la vida útil de ese préstamo. ¿Ok? Eso es súper interesante en matemática financiera al que le guste la matemática financiera. ¿Ok? Entonces, la amortización resulta de restar la anualidad menos los intereses. ¿Ok? Vean cómo la amortización del préstamo es más baja al principio y cómo se va incrementando a medida que transcurren los años o periodos del préstamo. ¿Ok? Los intereses total cancelados son 87.437 unidades monetarias. Resulta de sumar los 5 años de intereses. Y la amortización, fíjense, si ustedes suman todos estos valores, esto nos da los 490.000, que fue lo que el banco realmente abonó a Contabilidad Básica Compañía Anónima en la cuenta bancaria. El préstamo es de 500.000 jóvenes, pero recuerden que por los gastos de formalización se restó un 2%. Bueno, jóvenes, por último vamos a realizar el libro diario. Tendríamos el encabezado: Contabilidad Básica Compañía Anónima, libro diario expresado en unidades monetarias. Fíjense, yo lo tengo por acá resuelto. El 1 de enero de 2001, que es cuando se recibe el préstamo en banco, tenemos los 490.000 y vamos a tener esos 490.000 dividido en 2, ¿sí? ¿De dónde salen estos dos montos? El préstamo a corto plazo son los 87.000 que ustedes tienen por acá en la amortización del primer año, ¿ok? La diferencia entre los 490.000 menos esos 87.000, esto es el préstamo a largo plazo. Ustedes cuando presentan estados financieros tienen que distinguir, el criterio de temporalidad les indica que hay que distinguir lo que es el corto y el largo plazo, el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Por eso es que hay que hacer esta distinción, ¿ok? Por presentación del estado financiero. Para registrar un préstamo con una TIR de 5.74%, estoy empleando para mostrar en la descripción del asiento solo 2 decimales, pagadero en 5 anualidades vencidas, ¿ok? Al 31/2 el gasto de interés sale de nuestro cuadro de gastos financieros. Vean que son 28.102,28. A banco van los 115.000, que es el monto de la anualidad, 487,40. La diferencia es el monto de préstamo a corto plazo, ¿ok? Que es lo que estamos amortizando de capital del préstamo. Para registrar pago de anualidad. Al 31 de diciembre de 2001 hay que hacer también la reclasificación, lo que quitaríamos del largo plazo y pasaría a ser corto plazo, 92.000, ¿sí? Tenemos por acá los 92.396,80, que es el monto que vamos a amortizar para el siguiente periodo, ¿ok? Y vean cómo en el año 2002 tenemos los intereses 23.090,60,
y nuestra amortización de 92.396,80. Si ustedes suman estas dos cantidades, en todos los asientos, cuando ustedes suman gastos de interés más esta cuota de préstamo a corto plazo, les da el monto de la anualidad. Los datos para llenar el asiento, el llenado de los asientos sale de nuestro cuadro de amortización, ¿ok? La cuenta contable de préstamos se alimenta de esta parte de la tabla llamada amortización, y los gastos financieros o gastos de interés se alimenta de esta parte de los intereses. Lo que va a banco son los montos de la anualidad, ¿ok? Que todos los años o periodos es la misma. Lo que varía son los intereses y la amortización del préstamo, ¿ok? Y esto sería repetitivo, ¿ven? Hasta que llegamos finalmente al último periodo económico. ¿Cómo comprobamos nosotros que está correctamente realizado el ejercicio o los asientos de diario? Traspasando todos estos movimientos a las cuentas T. Vamos a tener dos cuentas T implícitas acá. Bueno, no utilicé banco, simplemente les quiero mostrar cómo quedaría préstamo a largo plazo y préstamo en corto. El préstamo a largo plazo tendríamos como saldo inicial 402.614,88 proveniente del asiento 1. Y cuando yo sumo todas estas reclasificaciones que vamos haciendo paulatinamente, ¿sí? A corto plazo, finalmente me queda el saldo deudor igual al saldo acreedor. La cuenta queda saldada porque finalmente, después de la última anualidad, el préstamo ha sido totalmente pagado, ¿ok? Préstamo a corto plazo, cuando ustedes suman todos estos movimientos que tienen aquí, producto de las reclasificaciones que se están efectuando y de los pagos de las anualidades o de la parte de la cuota de amortización dentro de la anualidad, fíjense cómo suma acá, cuando ustedes suman aquí, suma el total de ese préstamo menos esos gastos de formalización, que daría un neto de 490.000, 500.000 de préstamo menos el 2% de gasto de formalización. ¿Okay? Fíjense cómo suma. Debe y haber igual. También la cuenta queda saldada porque después de la última anualidad el préstamo se ha pagado en su totalidad. También coinciden debe y haber en total del libro diario. Recuerden las formalidades de nuestro libro diario: colocar en cada asiento la descripción, en la línea de descripción colocar la fecha, en la columna de fechas. Cuiden que cada asiento corresponda o sume debe y haber. ¿Ok? Esas son formalidades de contabilidad básica. Cualquier duda o comentario, jóvenes, con respecto a costo amortizado, por favor me lo dejan acá abajo. Un gran saludo y hasta la próxima clase. Chao.